casi nadie cita los salmos. Y me doy cuenta también de que los que leen los salmos siempre lo aplican aquí a la iglesia. Por ejemplo, si habla de la casa, ellos dicen a la iglesia. Si habla del templo, hablan de la iglesia. Pero bíblicamente, inclusive hay muchos que ignoran, ¿no? Lo que la Biblia es bien clara, pero que no está en el libro de Salmos, sino que está en el libro de Samuel, Reyes y Crónicas. Y es la gran verdad. Gracias, hermano. Y es la gran verdad de que ¿quién levantó el santuario? ¿Quién levantó el templo? ¿Quién levantó la casa de Dios? ¿David? Moisés. Ajá. Pero la casa de Dios, el templo, ¿quién lo levantó? Salomón. ¿Quién escribió los salmos? La mayoría lo escribió David. Bien interesante, el hermano que dijo que la mayoría, ciertamente. Y eso es bien importante entender, que los salmos no todos fueron escritos por David. Los salmos, voy a hablar de el santuario, pero hoy el tema tiene que ver con los 144,000 y el santuario celestial en los salmos. De esa manera lo vamos a poner, para que los hermanos que conocen un poco del santuario celestial o de los 144,000 puedan entender un poquito mejor los salmos. Tomemos en cuenta que los salmos fueron escritos, como dijo el hermano, los salmos fueron escritos por David, la gran mayoría, pero también hay gran cantidad de salmos que fueron escritos por los hijos ¿de quién? Los hijos de Coré. También hay otros salmos que fueron escritos por otros profetas, que eran profetas cantores. Uno de ellos, por ejemplo, era Asaf. Otro de ellos era Etam o Jedutún. Asaf, y había otro profeta que se llamaba Emán. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Y a la hora de estudiar los salmos, mucho. Todos estos hombres, Asaf, Emán y Etam o Jedutún, eran líderes cantores en el templo. David los levanta a ellos para que fueran los que dirigían el canto. Y por medio de estos cantores, por cierto, cada uno de estos nombres es importante. Esta palabra, Asaf, tiene que ver significa el que reúne al pueblo en uno, el que congrega al pueblo, el que llama al pueblo a reunirse. ¿Para qué? Para reunirse. ¿Para qué se reunían en el templo? Para alabar a Dios. ¿En qué tiempos? En los tiempos establecidos de culto que tenía que ver en una forma especial. En el santuario tiene que ver no tanto con el sábado, a pesar de que el sábado también, pero el santuario tiene que ver más que todo con las 7 fiestas de Dios que estaban en 3 periodos. Y es bien importante que entendamos eso. Asaf significa el que congrega al pueblo, a todo, en Jerusalén. ¿Para qué?
para las 3 fiestas. Esa palabra es la que se usa en el libro de Éxodo para hablar de la fiesta de las cosechas. La misma palabra, Asaf. De ahí viene cosecha. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran los hombres asignados por Dios en una forma específica para cargar el arca del pacto. El encargo de ellos era esa. Ellos eran los que cargaban sobre sus hombros el arca del pacto. ¿Se acuerdan de Usa? ¿Qué pasó con Usa? ¿Por qué razón murió Usa? 2 desobediencias cometió David ahí en esa ocasión. Una, puso el arca del pacto en un carro. Y Dios dijo que el arca del pacto no podía ser cargada por un carro. Debía de ser cargada en hombros. Ese fue un error. El otro error fue de que no se consagró a Dios como debía de haberse consagrado y consagrar al pueblo también, a los sacerdotes en una forma específica como ellos debían de haberse consagrado para llevar el arca. Dios esperaba que el pueblo se santificara para tomar el arca. ¿Pero qué creen eso? Tiene que ver con el tema de hoy. Los que moraban en la casa de Dios, ¿debían de ser qué? ¿Cómo debían de ser? Santos, ungidos para esa obra. Los 144,000 van a ser ¿qué? Igual, santos y son ungidos para esa obra. Son los únicos que van a morar ¿dónde? Dentro del templo de Dios. Son los que van a asistir por la eternidad a los seres que nunca han pecado, a los ángeles y a aquellos también que van a ser redimidos de entre la tierra, pero que no se les permitirá entrar en el templo. Los 144,000 son los únicos que se les permitirá entrar en el templo, y ahí es donde el Espíritu de Profecía nos ayuda. Quiero leerles una cita para que ustedes vean esta realidad. En el libro Primeros Escritos, en la primera visión que el Señor le da a la hermana White, quiero comenzar por esta cita para que podamos ir entendiendo. Después que hace una descripción, yo les animo a ustedes que lo lean, cómo está la ciudad, cómo los lleva a la ciudad, y después de que salen de la ciudad, los pasa por un campo y llegan a un monte alto, que es el monte de Sión. El libro de los Salmos, por cierto, el libro de los Salmos es el libro que habla más del monte de Sión, y ahorita voy a mostrarles varias cosas. Inclusive, cosas tan gloriosas que habla del monte de Sión en los Salmos, que la mayoría ni lo hemos visto. Y ahorita van a ver algunas cosas maravillosas que hay en los Salmos. Después de que ellos salen de la ciudad y van por el campo, llegan, dice, atravesan los bosques, dice, y llegan hasta en dirección al monte de Sión. Miren lo que dice. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. Salen de la ciudad, pasan por unos bosquecitos, en camino hacia el monte de Sión. Dice, en el transcurso o en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran. Y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos
que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes, donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededor del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado, la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro, transparentes con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes son los únicos que entran? Solamente los 144,000 entrarán en el templo. Pues el libro de los Salmos, además del libro de Apocalipsis, yo he encontrado que es el que, es más, si comparamos las veces que habla el libro de los Salmos del cielo, aparecen más veces la palabra cielo en los Salmos que en el libro de Apocalipsis. A pesar de que todos sabemos que el libro de Apocalipsis está hablando de las cosas que hay, ¿dónde? En el cielo. Allá está, allá ve, se le permite al apóstol Juan contemplar los 7 candelabros, el altar del incienso, el arca del pacto, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, los 144,000, ¿no? En el monte de Sión, en victoria, ¿no? Que ya lograron la victoria. Se les presenta quiénes deben de ser esos 144,000. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. Y nos da una vislumbre, ¿no?, de lo que es el cielo. La puerta del lugar santo que se abre y la del lugar santísimo, ¿no? Perdón, la del lugar santísimo que se abre y la del lugar santo que se cierra. Todo eso se describe hasta cuando finalmente Cristo sale del templo y se cierran las puertas en el cielo y Él viene por cada uno de sus hijos. Todo eso se entiende mejor a la luz de el libro del Salmos, al menos para mí. Estudienlo ustedes esto. Yo sé que esto va a ser un campo bien vasto, porque créanme, hay mucho que habla el libro de los Salmos de esto. Pero quiero decirle, todos estos hombres profetizaron nada más. Cuando ahí dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, no está hablando David, porque David no fue a la casa. David no fue. No existía la casa todavía. Ahí está hablando Cristo, desde antes de que este mundo fuese. Él es el que habla. Él es el que dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él es el que habla, por ejemplo, en el capítulo 42, de que anhelaba, que su alma anhelaba y clamaba, diciendo, ¿cuándo iré y me presentaré en la casa de Dios? Todo eso nos enseña el libro de Salmos. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Coré? Ya les mencioné, todos estos hombres, cada uno de ellos, Etam, Emán y Asaf, eran los líderes, profetas, eran profetas de David. Si quieren verlo, eso está en Primera de Crónicas, capítulo 25, entre otros. Ahí aparece que estos hombres eran profetas. Por cierto, vamos a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 15. Para que quede esto
grabado. Oh, perdón, no es el 15, el 25 es. Perdón, 25. Capítulo 25. Primera de Crónicas 25. En el 15 es cuando llevó el arca. Dice el 25:1. Primera de Crónicas 25:1. Dice: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de ¿quién? De Asaf. ¿Y qué dice después? De Emán y de Jedutum. Ahí están los tres. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Si ustedes van, así es. Eran profetas ellos, dice, para que profetizasen, dice, con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres que idóneos. ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesús habló de que lo que sean dignos, idóneos, lo mismo. Para la obra del ministerio. ¿Qué hacían ellos? Versículo 5. Todos estos fueron hijos de ¿quién? De Emán. ¿Vidente de qué? Vidente del rey. En las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos. Y ahí sigue hablando, ¿no? De cómo estos hombres eran instruidos en la obra del ministerio. ¿Ok? ¿Qué eran ellos? Profetas. Los salmos, desde el capítulo 42 hasta el capítulo 40, me parece que el 48, 49, creo que está. Desde el 42, creo que hasta el 49 son de los hijos de Coré. Desde el 42, quiero estar seguro. Sí, hasta el 49, ciertamente. Porque el capítulo 50 es del profeta Asaf. Todos ellos, desde el 42 al 49, fueron de los hijos de Coré. Como les dije, los coreitas eran los que llevaban el arca. Y es un tipo, los coreitas son una figura de los querubines que cargan el arca de Dios. Así como los coreitas llevaban el arca o el arca del pacto, los querubines cargan el trono de Dios. Y es una figura para que nosotros entendamos la obra que hacían ellos. Ahora, cuando llegamos a los 144,000 en los salmos, ya vimos la semana anterior, la presentación anterior, cómo el Salmo 15, el Salmo 24 y varios otros salmos hablan de las características que debemos nosotros tener si queremos morar en su monte santo, si queremos estar en su templo. Ahora vamos a ver un pasaje que ya fue la lectura bíblica y está en el Salmo 101. Todo este salmo es un salmo para nosotros. ¿Queremos ser de ese remanente? De los 144,000, queremos prepararnos, que el Señor nos prepare para esa obra especial. La luz que Dios le dio a la hermana White es de que nosotros debemos de trabajar con todas nuestras fuerzas, con temor y temblor para ser de ese grupo. Los que no sean parte de ese grupo, dentro de la iglesia adventista, y que no estén en este otro grupo que leí hace un rato, que va a tener los ribetes rojos. ¿Quiénes son los que tienen los ribetes rojos? Los mártires. ¿Dónde se van a encontrar ellos? ¿Dónde creen? Se van a encontrar en el lago de fuego. Ahí se van a encontrar.
La gran mayoría, especialmente en el tiempo final. No hay otro grupo. En el tiempo final, o somos de los 144,000 o vamos a ser de los mártires, pero no hay otro grupo ahí en ese tiempo final, especialmente los que van a preparar el camino al Señor, los que van a predicar el mensaje o a repetir el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel, y de una forma especial predicar el cuarto ángel. Si queremos nosotros ser de ese pueblo, debemos de esforzarnos, ¿no? De cumplir con estas características, de ser ese pueblo. Salmo 101, vamos a verlo. Miren qué debemos de cantar. Aquí está hablando de Cristo, por supuesto, y esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a predicar ¿qué? Misericordia y juicio. Él habló bien claro. Dice el versículo 1, misericordia y juicio cantaré. Y aquí está hablando Cristo. Si ustedes notan, es Él el que habla aquí. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Quién fue el que levantó la casa? Cristo. Cristo. David no fue porque David no hizo casa. Quería, y ese era el anhelo de él, levantar la casa de Dios, pero Dios le dijo a él, tú no levantarás mi casa porque has derramado mucha sangre. Uno de tu linaje, él dijo, cuando tú hayas muerto, cuando tú hayas descansado, entonces yo levantaré uno. Por lo cual no se cumplió ese uno con Salomón, sino con el Mesías que vino, ¿no? A quien nosotros conocemos muy bien como nuestro Señor Jesucristo. Él es en quien se han cumplido todas estas profecías, en ningún otro. Por eso es que él habló, hablando de los discípulos, ¿cómo le dijo él? Hay insensatos y tardos de corazón para entender lo que han dicho, ¿qué? Todos los profetas y los salmos. Él habló de los salmos. Los salmos hablan de él, de una forma específica. No hablan de ningún otro. Por supuesto, la otra parte que es importante entender de los salmos es que cuando habla de pecados, ahí ya no habla de él, porque él logró la victoria. Ahí habla de quiénes, ya de nosotros. Y esa es parte que nos toca, o sea, que debemos de entender nosotros y nos toca hacer también. Dice el versículo 2, no, al 3, ya leímos el 2, ahora el 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Miren, ¿quién está hablando ahí? ¿David o Dios? Está hablando Dios, Cristo mismo está hablando. Y dice, ninguno de ellos, ¿qué? Ahora, ¿quién es ese que dice? Ninguno de ellos se acercará a mí. Ahí habla Cristo y Dios también. O sea, si nosotros nos desviamos de Dios, y ahorita vamos a ver quiénes son los que se desvían. Ninguno de los que se desvían, dice, estará delante de él, se acercará a él. Versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo es que esto se va a cumplir? Cuando Él venga, ¿se acuerdan? Apocalipsis 6, versículo 16, donde dice que los reyes, los grandes, los chicos, los poderosos, todos, esclavos, libres y siervos, van a clamar a los montes y a las peñas y les van a decir, caed sobre nosotros. De eso está hablando aquí. Por eso es que aquí dice, corazón perverso se apartará de él, va a huir de él. No conoceré. ¿A quién? Al malvado. ¿Se acuerdan Mateo 7, donde dice, apartaos de mí, obradores de maldad? ¿Y cómo termina?
nunca os conocí. De esto está hablando. Versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos que, el que se cree grande por una posición, por un título, por un conocimiento, cualquiera que se enaltece, ¿qué va a pasar? No sufriré, dice, al de ojos altaneros y de corazón, ¿qué? Vanidoso. Pero miren lo que dice el 6. Y aquí es donde nosotros debemos de, yo le digo, Señor, yo quiero ser uno de estos. Pon tus ojos en mí, dice el versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén, ¿qué? Para que estén conmigo. ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está Él? Está en el cielo. ¿Se acuerdan la oración del Señor en San Juan 17? Donde habla, los que me has dado, que así como Él iba a estar con Él, que también ellos estuvieran donde Él está. Él habló de eso. Dice, pero mire cómo son ellos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y termina el versículo 6. El que ande en el camino de ¿qué? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y cuando dice me servirá, entendamos los términos bíblicos. Cuando habla la Biblia me servirá, significa que Cristo lo va a hacer un sacerdote. Un sacerdote para Dios. Así como fue a Aarón, así también el Señor lo va a hacer ¿qué? Sacerdote. Pero algunos piensan y enseñan, ¿no? Que Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000, que van a ser de las 12 tribus literales. Pero sorpréndanse. El Señor dice que va a sacar sacerdotes de entre todas las naciones para Él. Y Isaías 60 en delante, hasta el 66, habla que Él va a tener sacerdotes de entre las mismas naciones paganas, gentiles que habían en el tiempo de Isaías. Ahorita vamos a ver algunos versículos de eso. Versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace ¿qué? Fraude. El que habla mentira. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 14 habla de que en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está hablando los mismos. 144,000 o no. Dice, no se afirmará delante de mis ojos el que habla mentiras. Versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan ¿qué? Iniquidad. Y esa palabra iniquidad es bien interesante. Ahí significa idolatría. Iniquidad significa ahí idolatría. La palabra es aven. Y esa palabra aven significa idolatría. Todos los que se apartan de Dios, dice que no van a habitar en su ciudad. Ahora, ¿cuál es la ciudad del Señor? ¿Cuál es la ciudad? Es la Jerusalén celestial. Es esa la ciudad. Aunque estén, y miren, esto es bien importante, aunque estén inscritos en el nombre, sus nombres en la ciudad de Dios, pueden ser borrados los nombres de esa ciudad. Si hacen ¿qué? Idolatría. Si finalmente, a pesar de que fueran arrepentidos y su nombre no estuviera en los récords
de la Jerusalén, y esto tiene que ver con dos cosas, con el día de la expiación y también con la fiesta de las trompetas. Porque en la fiesta de las trompetas es cuando se le anunciaba, y esto es lo que debemos de entender, la fiesta de las trompetas era para anunciar al pueblo que se preparase porque el día del juicio venía y iban a quedar afuera si ellos no se santificaban como Dios esperaba que se santificaran. Para eso era la fiesta de las trompetas. Dios en su grande misericordia, no quiere que ninguno que perezca, ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Por eso Dios dice, antes de que venga el día grande y terrible, yo les voy a dar un anuncio a ver si así atienden. La fiesta de las trompetas es para eso específicamente, para anunciarle al pueblo que le quedan 10 días, un día por cada mandamiento, porque el día 10 es el día del juicio y le quedan ¿qué? 10 días, prepárate, conságrate, santifícate, apártate de toda inmundicia, ¿no? ¿Sí? Quita toda idolatría dentro de ti y de esa manera yo te recibiré en mi casa. Eso es lo que está hablando aquí. Ahora, al estudiar los salmos, notemos esto, que es bien importante. Miren, todos los salmos hablan en los salmos, muchos salmos hablan del paraíso, hablan del río del agua de la vida, hablan del trono de Dios con los querubines a un lado. La figura que nos da el libro de los salmos es casi completamente toda ella para que nuestra mente se transporte ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Cristo vio esto necesario y lo deja escrito para que cuando viniera Él como humano, que aprendiera ese humano de lo que Él mismo ya había dicho. Porque Cristo como humano tuvo que aprender todo, ¿o no? Dice que Él crecía en estatura y en conocimiento y sabiduría. Él aprendió todo como nosotros aprendemos. ¿De dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendió de las cosas celestiales? Yo les digo, en primer lugar, Él lo aprendió de los salmos. Porque los salmos hablan de las cosas celestiales. Y nosotros necesitamos aprender de los salmos también. Amén. Por eso es que se recuerdan, mencionamos, ¿no? El famoso Salmo primero, que todo mundo se sabe hasta de memoria, pero que no ha entendido la mayoría, donde dice ¿qué? ¿Qué dice ahí? Bienaventurado ¿qué? El varón que no anduvo en camino de pecadores, ¿no? Miren lo que dice. En consejo de malos, dice. Fíjense lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vayan, miren que, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Cristo. ¿Pero está hablando solamente de Él o también habla para nosotros? Ya en el Salmo 119, miren el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 79. Miren lo que dice el Salmo 119, 79 y 80. ¿Quién está hablando? Dice así, Salmo 119, 79. Vuélvanse a mí los que me temen. ¿Y qué dice después? Y conocen tus testimonios. Miren qué interesante. Ahora, ¿quién es ese mí? Vuélvanse a mí
¿Quién habla? Fíjense, bien interesante. Si habla Cristo, si es Cristo el que habla ahí, Él dice, le invita a quienes, a los que conocen sus testimonios. Y le dice, esos que conocen mis testimonios, vuélvanse a mí. Claramente. Pero, ahora, ¿para que qué? Dice, sea mi corazón, versículo 80, sea mi corazón, y ahí dice íntegro, la palabra ahí es legítimamente traducirla también, perfecto. Sea mi corazón perfecto en tus ¿qué? En tus estatutos. ¿Para que qué? Para que no sea yo. ¿Se acuerdan el mensaje de la sexta trompeta? ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver ese versículo. No pierdan ahí porque vamos a regresar a Salmos. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo 15. ¿Qué dice? He aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo como ladrón. Todavía no ha venido. Yo vengo, dice él. Está hablando el Señor. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda ¿qué? Sus ropas para que no ande como. Y después ¿cómo termina? Ahora, ¿qué dice al Salmos? 119, 80. ¿Qué dice? Sea mi corazón íntegro o perfecto en tus estatutos para que no sea yo ¿qué? ¿Quiénes son los que no van a ser avergonzados? Los que limpian sus ropas, ¿cómo? Obedeciendo su estatuto. Hay otro versículo ahí en Salmo 119, versículo 9, muy conocido de muchos, y lo dicen de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Quién es el que no va a ser avergonzado? Ahí está. Ahí está. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Los 144,000 van a vivir, ¿sí o no? No van a morir. ¿Y cómo termina? Porque tu ley es ¿qué? Es mi delicia. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia otra vez. Versículo 24. Salmo 119, 24. Es más, vamos a leer el 23 primero, 23 y 24. Dice el 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis, ¿qué? Mis delicias. ¿Y mis qué? Mis consejeros. Mis consejeros. Y así podemos hablar de todo lo que, y hacer la comparación de lo que habla el libro de Salmos con lo que enseña el libro de Apocalipsis. Y podemos pasar buen ratito aquí, ¿no? Buenas horas, viendo la comparación en ambas cosas. Pero
quiero que observen, ahora vamos a ir a algunos pasajes donde habla del templo en sí. Acordémonos que aquí habla de las cosas celestiales. Por eso es que miren, ahí cerquita del Salmo 119, hay un salmo muy bonito, el 123, el 121 al 123, todos los salmos. Habla de los que suban al monte de Sión. Dice el 123, 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas ¿dónde? ¿Dónde? ¿A quién debemos alzar nuestros ojos? A Cristo que habita ¿dónde? En el cielo. He aquí, dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga, ¿qué? Misericordia de nosotros. Y después ahora clama, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Están siendo perseguidos, parece, ¿verdad? Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Pero como dice después, en el capítulo 121, ¿qué dice ahí? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿A cuáles montes? ¿Qué hay en el monte de Sión? ¿Hay otros montes? En el monte de Sión hay otros montes, lo leímos. En el monte de Sión dice que hay otros 7 montes alrededor de él. ¿No se recuerdan? Lo leímos ahorita. En el monte de Sión hay 7 montes alrededor. Miren que cómo es Dios de bueno. Como Satanás quería estar en un monte que estaba alrededor de 7 montes, ahora le permite aquí en esta tierra que su silla la ponga alrededor de 7 montes también. 7 montes. La única ciudad en el mundo que está sobre 7 montes. ¿Cómo se llama? La ciudad del Vaticano. No hay otra ciudad. Y Dios le permite, ¿no? Tú quieres una ciudad con 7 montes, te voy a preparar una para ti. ¿Sí? Aquí te la voy a hacer y aquí te voy a poner tu trono. Y hasta ahorita, ahí lo tiene. ¿Para qué? Para que todos nosotros y los que sean sinceros puedan distinguir que si hay un trono aquí en esta tierra, donde Satanás rige, reina, y que hay otro trono donde ¿quién? Donde Cristo, nuestro Señor, reina. ¿Dónde está el de él? En el cielo. Su reino, por eso es que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es del cielo, de allá. Aprendan, y el desafío de Cristo para con nosotros es ese. Por cierto, la próxima semana, la lección de escuela sabática habla de, justo de eso, el reino de Dios, el reino de los cielos, que fue lo que Cristo más enseñó. Así es que es importante que entendamos, pero dice el versículo 1 del capítulo 121 de Salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Pero dónde está él? Él dice que desde los cielos enviará su salvación para con nosotros. A otro salmo lo enseña. Desde los cielos dice, enviaré mi salvación. Entonces, ¿de dónde dice viene? El socorro de los cielos. Pero va a venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y miren lo que dice el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Ahora, cuando habla de aquí de todo esto, miren, comparen esto con Isaías capítulo 4. Acuérdense que ahí dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Ahora comparen esto con Isaías 4, hablando del tiempo final. Isaías 4, miren lo que dice, comenzando del versículo 1 en delante, hablando de Sión, la que va a ser restaurada finalmente, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Isaías 4, 1 en delante. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será ¿para qué? Para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra, que habla de los que Cristo saque de aquí de la tierra, ¿será para qué? Para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿cómo? Santo. Todos los que en Jerusalén estén ¿qué? Registrados entre los. Aquí habla del día de trompetas y el día de expiación, de eso está hablando. En ese día es que se pasaba registro a los que eran ¿qué? Sobrevivientes de Jerusalén. Versículo 4. Cuando el Señor, ¿qué dice? Lave las inmundicias. ¿Y cómo dice ahí? De las hijas de Sión. Así como la Babilonia madre tiene hijas, ahora les habla aquí a las hijas de ¿qué? De Sión. ¿Qué se refiere? Ya no se refiere a las hijas del pueblo de Dios nada más, se refiere a todas aquellas iglesias que profesan ser cristianas, pero que están ¿dónde? En inmundicia. En inmundicia, ahí se refiere a toda iglesia. Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de ¿qué? De juicio y con espíritu de devastación. Y aquí va el versículo que tiene que ver con Salmo 121. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche ¿qué? Resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Quién es el que nos va a proteger? ¿Quién es el que va a hacer sombra sobre nosotros como hizo sombra sobre el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Cristo nos va a hacer. Pero dice que lo va a hacer cuando nosotros, en los lugares de nuestras convocaciones. Y esa palabra habla de las santas convocaciones ahí. Habla de las micras. Cuando Dios dijo en Levítico 23, cuando Él habla, y este día os será día de santa convocación. A eso se refiere ahí. Quiero que notemos algunos pasajes. Ya vimos algunos, ¿no? El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Y hay varias cosas que necesitamos aprender nosotros del libro de los Salmos. Una de ellas es que así como Cristo tuvo enemigos externos, también tenemos enemigos ¿qué? Internos. Debemos de aprender eso. ¿Y cuál es el más peligroso? ¿El externo o el interno? Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Según yo como coro, los hermanos aquí estamos de acuerdo con eso. El peor enemigo nuestro es el
interno, es mi mismo yo. Ese es el problema más grande. Y el libro de los Salmos nos hace bien claro eso, que contra ese enemigo nosotros no tenemos ninguna oportunidad de liberarnos. Solamente Él nos puede librar de ese enemigo. Al igual como los enemigos externos, porque los enemigos externos son más poderosos que nosotros. Y el libro de los Salmos habla, ¿no? Que son poderosos más que nosotros. En el aspecto que ellos tienen armas, ellos matan, ellos tienen odio, ellos tienen todas estas cosas que nosotros debemos, de evitar. Que en nosotros deben de ser limpiados, lavados, purificados, como dice el Salmo 51. Entonces, es bien importante que entendamos eso, ¿no? Que el enemigo más peligroso que tenemos nosotros somos nosotros mismos. ¿Ok? Y hay varios salmos que podemos citar con respecto a esto. También hay enemigos exteriores. Acuérdense, el que se pone de parte de Dios entra en un conflicto. Todo cristiano debemos de entender esto y muy claro. Cuando nosotros nos apartamos del reino de las tinieblas para ser parte del reino del amado Hijo, nos volvemos ¿en qué? En enemigos en enemigos de la bestia, pero en una forma especial ¿de quién? Del dragón. Pero el dragón y la bestia tienen ¿qué? Tienen súbditos también, tienen servidores. Y si nosotros nos ponemos a querer servir al Señor, ¿qué creen? También los servidores de la bestia nos va a atacar y eso es normal. ¿Por qué? Porque ellos no aman la verdad, porque ellos no quieren saber del pacto. Ellos no tienen ningún interés en obedecer la palabra. ¿Siguen qué? A otro rey. Y en los días finales Dios va a permitir que esa realidad sea bien clara, ¿no? Para que cada ser humano tome la decisión o de servir al rey terrenal o de servir al rey celestial. No va a haber término medio, o lo uno o lo otro. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Y eso es algo que va a llegar. Hay algunos salmos, pero antes de ir a los salmos, quiero nomás presentarles a ustedes algunas descripciones del cielo que yo he encontrado, algunas que he encontrado, ¿no?, en la Biblia. Por ejemplo, ya vimos algunas, ¿no?, la semana pasada, en el capítulo 11, en el capítulo 18, pero ahora les voy a dar después del capítulo 18. Por ejemplo, el Salmo 33. Salmo 33. ¿Qué dice ahí? En el versículo 13 y 14. Dice el 13 y 14. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Versículo 15. Terminamos de leer. ¿Desde dónde mira él? Desde el cielo. Capítulo 36. Habla del Edén celestial. Versículo 5 en delante. Jehová, hasta los cielos llega tu ¿qué? Tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como ¿qué? ¿Cuáles montes? ¿Cuáles son los montes de Dios? Los 7 montes que están alrededor del monte de Sión. ¿Sí? Tu justicia es como los montes de Dios. Y aquí me acuerdo de otro salmo, que es bien interesante leerlo. Ahorita vamos a ir a él. El salmo, parece que el 134.
Y dice después, oh Jehová, dice, al hombre y al animal, ¿tú qué? Tú concedes, oh, pero me faltó una parte. Tus juicios, abismo grande. O sea que los juicios de Dios son algo muy abarcante. Pero necesitamos que entenderlos. Y dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, versículo 7, 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y ahora miren lo que dice aquí. Serán completamente saciados ¿de qué? De la grosura. La grosura significa abundancia. De la grosura, de la plenitud de tu casa. Y miren lo que dice después. Y tú los abrevarás del torrente de tu Edén. Ahí la palabra delicias es de tu Edén. Abrevar significa que los va a llevar como corderitos a tomar agua. ¿Dónde? Al río del agua de la vida. Tú los abrevarás. ¿Por qué? Dice, versículo 9. Porque contigo está ¿qué? El manantial de la vida. ¿De dónde sale el manantial de la vida? De debajo del trono de Dios. De ahí sale el manantial del agua de la vida. Y dice, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Otro más. Salmo 42. Y aquí habla Cristo usando la figura de un siervo. Dice el 1 en delante, 42, 1 en delante. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios ¿qué? Vivo. Y esto es lo que Cristo dijo en el momento de la cruz, ¿se acuerdan? Sed, él dijo, sed tengo, pero él no quería agua, lo que quería era ¿qué? Ahí dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de quién? Delante de Dios. ¿Qué quería él? ¿Cuál era la sed que él tenía? De presentarse delante de su Dios, delante de su Padre. Eso es lo que él quería. Completar su obra aquí en esta tierra. Y después dice el 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje. Mire, ¿dónde la condujo? Hasta la casa de Dios. ¿Quién es el que condujo? ¿David lo hizo? Coré, por este salmo es de Coré ya. ¿Fueron los coreitas los que condujeron al pueblo a la casa de Dios? ¿O habla Cristo aquí? Habla Cristo. ¿Qué habla Cristo? Y miren, ¿qué va a haber allá? ¿Qué hay allá? Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo ¿en qué? En fiesta. Porque, por eso es que dice ahí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Capítulo 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi ¿qué? De mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Cuándo dijo eso el Señor? En la cruz otra vez. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Y qué dice? Miren lo que bonito aquí. Envía tu luz y tu ¿qué? Y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Pero dónde? ¿Dónde me guía la luz y la verdad? ¿A dónde? Me guiarán. Estas me guiarán a tu santo monte y a tus moradas.
entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿De qué morada habla? ¿De qué monte de Sión habla? Otra vez. David no había levantado todavía el monte de Sión. David lo único que se le permitió fue destruir a los jebuseos, pero la ciudad la tuvo que levantar mucho después, pero más que todo Salomón, no David. Todo esto era profético y Dios espera que nosotros entendamos estas verdades para poder comprender que así como Salomón levantó el templo, así nosotros debemos de levantar un templo también. ¿Entendieron eso? Salomón levantó el templo físico, terrenal. Nosotros debemos de levantar ¿qué? El templo espiritual, pero el celestial. Y esa es la obra que Dios le ha dado a la iglesia adventista. Y esa es la obra que no estamos haciendo. Tristemente. Acuérdense, miren, el libro de Salmos habla de edificar a Sión, pero habla que Sión también fue llevada cautiva. Habla que proféticamente habla de que por predicar a Sión, los hijos de Sión son llevados cautivos, pero y en Sión se les pide que canten los cantos de Sión. Perdón, en Babilonia se les pide que canten los cantos de Sión. Fueron llevados a Babilonia, pero acuérdense, David no fue llevado a Babilonia. Cristo profetiza eso de algo que iba a ocurrir. No solamente habla los libros de los Salmos de que el templo iba a ser levantado y deja todos los detalles para que se levante el templo físico, sino también habla de que ese templo iba a ser profanado también y que el culto en ese templo iba a ser echado por tierra, igual como enseña el templo espiritual que iba a ocurrir en Daniel capítulo 8 del versículo 9 hasta el 14. A la luz de Daniel 8 y de Apocalipsis, nosotros debemos de entender esta obra, ¿no?, de la reconstrucción del templo. Y Dios nos ha dejado el ejemplo de Salomón y también nos ha dejado el ejemplo de ¿quién? ¿Quién más levantó el templo? ¿Quién fue el otro que levantó el templo? Esdras y Nehemías. Y tenemos el registro de eso. Así como ellos salieron de Babilonia y fueron a reconstruir el templo, Dios nos llama a nosotros a salir de Babilonia y regresar ¿a dónde? A nuestra verdadera ¿qué? Verdadera madre, nuestra verdadera morada. Allá nosotros debemos de levantar, ¿no?, nuestro lugar. Todo esto, ¿no?, eso es algo que debemos de entender. A la luz de los Salmos se entiende esto. Y por supuesto, ¿no?, se necesita entender también Daniel y Apocalipsis para poder ver la relación que hay en todo esto. Por cierto, estoy preparándome, ¿no?, para dar un seminario de Daniel y Apocalipsis. Pero voy a comenzar con el libro de Apocalipsis, porque ya con varios hermanos aquí hemos estudiado Daniel. Vamos a comenzar ahora por el libro de Apocalipsis, después voy a tener que grabar Daniel otra vez, pero con varios hermanos aquí estuvimos estudiando 8 meses el libro de Daniel. Estudiando 4 veces a la semana. Y a veces eran más de 3 horas. ¿Y 8 meses se tomó? 8 meses. 8 meses estuvimos estudiando. Y lástima, ¿no?, que esto lo hicimos antes de que pudiéramos grabar, pero ahorita estoy preparando, ¿no?, el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar a grabar y cuando estudiemos el libro de Apocalipsis es importante que entendamos todo esto, ¿no?, para poder entender esto. Oren para que el Señor, y pasen la voz, ¿no? Por eso es que necesitamos, ¿no?, hermanos que nos ayuden a contestar los emails, ¿no?, los
textos que nos están enviando para que así no se propague esto un poco más rápido. Regresando, capítulo 46. Miren lo que dice el capítulo 46 aquí. Versículo 1. Salmos, hermana. Salmos 46, 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto que no temeremos, aunque la tierra sea ¿qué? Removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Miren, ¿están preparados para esto? Si ustedes quieren ser de los 144,000, esto lo van a ver con sus propios ojos. Con sus propios ojos. Porque esto es lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga. Esto no ocurre después, va a ocurrir antes de que Él venga y lleve a su iglesia al cielo. ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo antes? Un poco tiempo. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas. Y ahí habla del mar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús habló de esto? Que las gentes andarán confundidas y afligidas, ¿no? Porque el mar por el bramido del mar, dijo él. Y va a hervir como una olla. En parte ya están comenzando a haber anuncios. Pero esto es solamente anuncios. Esto no es para que nosotros nos alarmemos. Esto es para que nosotros, ¿qué? Nos consagremos a Dios. Para eso es. El Señor viene pronto, consagrémonos a Él. Esto es lo importante. Pero miren el cielo aquí, en el versículo siguiente. Termina el 3, no lo leí todo. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, porque Dios va a venir con ira. ¿En qué deben de estar fijos nuestros ojos? Ahí dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿En qué debemos de estar pensando cuando esto pase? ¿En las ciudades que están cayendo o en la ciudad que el Señor tiene para nosotros? En esa ciudad. Y ahí dice, en el santuario de las moradas del Altísimo. En eso debemos de pensar. Pronto está por venir, ¿sí? Nuestros ojos deben de estar fijos allá en lo celestial. Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad. Allí está Él. ¿No será qué? ¿Quién puede conmover la del cielo? La de aquí de la tierra y todas las de la tierra van a ser ¿qué? Destruidas. Pero la de allá, esa permanece estable para siempre. Y allí es donde deben estar ¿qué? Nuestros nombres escritos. Allí es donde deben estar nuestros nombres. Y dice, Dios la ayudará. Miren qué interesante. ¿Por qué dice Dios la ayudará? ¿De qué está hablando? Dice la ayudará. ¿De qué está hablando? ¿De qué viene hablando? Dios ayudará a uno. Miren lo que dice ahí. Dice, del río, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿De qué está hablando ahí? De la ciudad. Ahora vamos a ver. Dios la ayudará. ¿De qué está hablando? De la ciudad. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque la ciudad, escuchen bien, la ciudad celestial, Dios sabía que iba a estar sin hijos, pero que Él iba a venir y Él la va a ayudar para que esa ciudad tenga ahora ¿qué? Hijos. ¿Y esos son quiénes? Los 144,000. En una forma especial, pero por supuesto, ¿no? Todos van a ser
hijos de esa ciudad. Pero de ello habla también. Así, por eso es que habla en el libro de Isaías, capítulo 54.